Creí que no pasaba, que era como un todo, que nada cambiaba, los mofletes rojos, el alba en las manos, los colmillos romos, que así se quedaba, que era como un todo, sin desilusión, sin cambios sonoros. Miguel Marín es cantautor, pero no uno corriente. Involucrado en causas sociales desde hace mucho tiempo, fundó Vivarte en 2011, una asociación que crea puentes entre la música y el tercer sector para así ayudar a los más necesitados en África. Mientras afina la guitarra, le preguntamos cómo nace esa vocación social en sus canciones. ¿No? Tuve la suerte de muy joven conectar con realidades así intensas que me marcaron para toda la vida y conectar con chavales con mucha dificultad. Eso lo siento como un regalo, ¿no? Lo siento como un regalo en mi época de estudiante, pues poder conectar con estas realidades y compartir y ayudarles a mejorar. Yo era músico, pues música hacía y mi música les iba animando, además del compartir, ¿no? Su éxito más reciente, un disco para niños cantado por niños, fue un encargo de la editorial Santillana que llevó como título El amor lo arregla todo. Pero, ¿por qué ese nombre? El amor lo arregla todo porque es de las ideas que me quedan desde niño, de las ideas que me enseñaron de niño y que me sigo creyendo. Cuando nos vamos haciendo mayores vamos como afilando todo y vamos ya diciendo, bueno, sí, eso depende, eso pim, pam, pum, y lo vamos estropeando y sin embargo me sigo creyendo que el amor de verdad lo arregla todo. Por eso me pareció que era fantástico que un disco para niños se llamase así. Migueli también toca en cárceles de toda España y Latinoamérica. Incluso ha llegado a impartir clases en la de Badajoz. Entonces ahora toco en muchísimas cárceles, pero yo antes he estado viviendo un año prácticamente en el Penal del Dueso, apoyando como voluntario cada día allí a la gente que allí estaban privados de libertad, ¿no? ¿Eso era cuando daba clase allí en la cárcel? No, en la cárcel, estuve dando clases en la cárcel en Badajoz, y he dado clases y he dado cursos concretos y cosas desinteresadas en montones de cárceles. He estado en la mayoría de las cárceles de España y en muchísimas de Latinoamérica, que eso sí que son cárceles. Eso es, vamos, pero para salir corriendo según llegas. Pero bueno, son personas muy necesitadas. ¿En qué sitios de Latinoamérica? Hombre, la cárcel de Tijuana tiene una película ella sola que alucinas, ¿no? O Mexicali, o el DF, o San Luis Potosí, o yo qué sé, o en Guatemala, o en toda Centroamérica, tremendo. Y por último, un mensaje que quiera mandarle a los extremeños, desde aquí ahora que tenemos una ventana para ellos, ¿qué le diría? Bueno, les digo que tenemos un rincón maravilloso del mundo y de la humanidad, y es fantástico que nos lo creamos. Es fantástico que nos lo creamos, que desde fuera, todos los que salimos fuera, estamos completamente seguros. Lo que hace falta es que los que no se han movido sigan valorándolo como un espacio tan maravilloso y como una familia tan impresionante, ¿no?